Buenos días, que el Señor le bendiga en esta linda mañana. En esta mañana vamos a ver uno de los siguientes atributos, que es la demostración del amor de Dios hacia sus hijos. Y vamos a venir en oración pidiendo la ayuda de Dios para poder en este estudio ministrar y que podamos comprender la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted. No con méritos propios, venimos en el nombre del Señor Jesús, Señor, pidiéndole que usted nos dé la sabiduría, Señor, para poder ministrar en estos momentos. Pedimos de su gracia, Señor, para que usted ministre a su pueblo, Señor. En esta hora venimos en el nombre del Señor Jesús, pidiendo que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo cuando abramos su palabra y podamos entender lo que usted tiene para nosotros. Rogamos en esta hora para que su Espíritu Santo nos ilumine. También, Señor, para que abra los ojos del entendimiento para cada uno de nosotros. Seguimos rogando por los que están enfermos en el lecho de dolor, que es la hermana Judith, Señor, que usted sea con ella, que usted ponga su mano sanadora en su cuerpo. Pedimos también por la hermana Areli, pedimos también por la hermana Marisela, y así también por la hermana Paula, Señor, que usted sea con ellos, Señor. Le pedimos que se restablezcan pronto, Señor, y que su Espíritu nos ayude en estos momentos. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros y ha demostrado su amor para con nosotros. En esta hora, Señor, queremos conocerle más por medio de sus atributos. Permítanos que le conozcamos más, no para el enriquecimiento de nosotros mismos, sino para adorarle y glorificarle como usted se merece. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, de los que ya están ahí en casa y por los que van a ver este video más tarde, que Dios me los bendiga también. Y los que lo van a ver en la semana, y a cada uno de los países donde llega este mensaje, pues rogamos que nuestro Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Estamos en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Norgay y estamos viendo los atributos de Dios. Hemos visto hasta aquí varios atributos de Dios, porque el deseo en nosotros, el anhelo en este tiempo es de conocerle más para glorificar y exaltar su santo nombre. Entonces, cada uno de nosotros, al conocer más los atributos de Dios, vamos a querer obedecer a Dios, vamos a tratar de vivir una vida en santidad y vamos a querer hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. Y digo a tratar porque en el sentido de que nosotros, cuando antes no sabíamos de los atributos de Dios, pensábamos que Dios era como lo concebíamos, como lo pensábamos, pero vemos que Dios no es como nosotros pensábamos, sino como Él se ha descrito en las Escrituras. Entonces, hemos visto que Dios es amor, y no nada más Dios es amor, es un Dios de ira, de misericordia. Todos los atributos de Dios que Él tiene son de Dios. Entonces vamos a ver la demostración de Dios en este amor. Sería más fácil contar las estrellas en los cielos o cada uno de los granos de la arena en la tierra que medir, incluso intentar describir el amor de Dios. Su altura y profundidad y anchura están más allá de la comprensión humana. El amor de Dios en su altura, en su profundidad y su anchura están más allá de la comprensión de las criaturas humanas. Aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de Dios en su plenitud ni medir su contenido, podemos buscar crecer en el entendimiento del amor de Dios. Como punto número 1 en esta mañana tenemos la benevolencia de Dios hacia todas las criaturas. La palabra benevolencia puede definirse como la disposición de buscar el bien de otros, bendecirles y promover su bienestar. Repito el título, la benevolencia de Dios hacia todas las criaturas, no nada más hacia sus hijos, sino que a todas las criaturas. La palabra benevolencia se define de la siguiente manera: como la disposición de buscar el bien de otros, bendecirles y promover su bienestar.
¿Cuántos de nosotros hemos visto la benevolencia por parte de Dios, que Él nos bendice y nos provee bienestar? En el constante testimonio de las Escrituras de que Dios es un creador amoroso que busca la bendición y beneficio para sus criaturas, tanto para el que hace lo bueno, para el que hace lo malo. Y en esto, hermanos, podemos ver que Dios hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Ahora vamos a ver la benevolencia de Dios hacia toda la creación. Vamos al Salmo 145, verso 9. Y vamos a ver la benevolencia de Dios hacia toda la creación. Ahí en el Salmo 145, versículo 9. Me dan un amén cuando ya lo tengan ahí en casa, donde estén ustedes, me dan un amén. Salmo 145, verso 9. Así dice la palabra del Señor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Vea cómo el salmista describe a Dios aquí. Bueno es Jehová para con todos. No solamente para sus hijos, sino para con todos. Mire, como yo les decía, el sol sale para buenos y para malos. El agua que tomamos sale para buenos y para malos. Cuando usted va a un río a disfrutar de lo que ha hecho Dios con la naturaleza, y ese río es caudaloso y nos metemos al agua, ahí en el agua lo pueden disfrutar tanto buenos como malos. Entonces, hermanos, podemos ver la benevolencia de Dios hacia toda la creación. Nadie puede negar que Dios se está manifestando ahí. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, este versículo se define así, 145:9. El Señor es bueno con todos y desborda su compasión sobre toda su creación. Vemos, hermanos, cómo Dios desborda su creación, 145:9. El Señor es bueno con todos y desborda compasión sobre toda su creación. Vemos que es un Dios compasivo. Él no nada más beneficia a los buenos, sino Él también ayuda a todo aquel que es un ser humano. Ahora vea el Salmo 149, verso 15 y 16. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das aliento según su necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Dice que los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das aliento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Vemos, hermanos, que en su benevolencia, hermanos, Dios provee para todos. En ese verso 16 dice que cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Aquí en Sacramento hay un lugar donde la mayoría de las personas que no tienen hogares se reúnen ahí los días sábados. Y por lo regular acuden dueños de restaurantes, iglesias o personas y llevan comida para estas personas. De una u otra manera, Dios está permitiendo que estas personas que les está yendo bien apoyen a estas personas que no tienen nada que comer. Y lo vemos una y otra vez. Vemos que la bendición es grande cuando se forman las filas. Vemos que hasta las personas llevan de 3, 4 platillos. ¿Por qué?
porque la bendición es grande, porque nuestro Dios es un Dios benevolente, es un Dios que quiere bendecir y promueve el bienestar. Entonces, Dios nos bendice a nosotros. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Por qué hacemos esto nosotros los cristianos? Efesios capítulo 2, verso 10. Así dice la palabra del Señor en Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos una obra, como por ejemplo en este momento, en estos tiempos que usted le lleva de comer a los jóvenes, a los que no tienen casa, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas. No es para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que la gloria y la honra sean para Dios. De antemano Dios las preparó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios benevolente. Él es un Dios que quiere hacerles el bien y promover su bienestar. Por eso ahí, hermanos, en el Salmo 145, verso 16, hermanos, dice: cuando abres tu mano, sacías el hambre y la sed a todo ser viviente. Vemos cómo Dios, hermanos, siempre ha sido benevolente para todas estas personas que no tienen que comer. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 44. Y seguimos viendo acerca de la benevolencia de Dios. Mateo, capítulo 5, verso 44 y 45. Vea qué dice la palabra del Señor. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y llorar por los que nos ultrajan o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ve, hermanos, en el plan benevolente de Dios, Dios hace salir el bueno, Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Aunque una persona esté haciendo cosas malas, Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Hay veces que en la siembra, hermanos, hay personas que maltratan a los trabajadores, y aún así Dios hace llover, hermanos, para que las siembras, hermanos, y las cosechas se levanten. Así sean buenos patrones o malos patrones, Dios hace que llueva para buenos y para malos. ¿Por qué? Porque Dios es benevolente. Ahora, nótese que en estos ejemplos que acabamos de dar, la benevolencia de Dios para su creación se toman más impresionantes aún cuando consideramos que la creación ha caído en pecado. Imagínense, dice en Romanos capítulo 3, verso 10, observe esto. Romanos capítulo 3, verso 10. Ahí en Romanos 3:10 dice la palabra del Señor así: no, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, nosotros tenemos que ver que el pecado, hermanos, ha abundado hoy en día. Y Dios, hermanos, ha mostrado su amor y su benevolencia para un pueblo. Ahora, Dios muestra su benevolencia para el hombre caído que vive en rebelión contra Él. El hombre, hermanos, piensa que todo es porque Él se está esforzando y porque Él lo hace. No le da gloria y honra a Dios. El hombre debe de reconocer que el proveedor, el sustentador, es Jehová de los ejércitos. Pero hoy en día, hermanos, el hombre piensa que por sus fuerzas, piensa que por sus méritos propios, él hace las cosas. Entonces, ahora vamos a ver cómo debería de responder esta creación que ha sido beneficiada con la benevolencia de Dios. Cómo toda la creación debería de responder ante todo esta benevolencia y beneficio que recibe de Dios. Vea cómo debería de responder la creación y no responde así. Vamos al Salmo 147, versos 7 al 9. Salmo 147. Verso del 7 al 9. Así debería de responder la creación, porque ha sido beneficiada por Dios de acuerdo a la benevolencia que Dios ha hecho. Vea el Salmo 147, verso del 7 al 9. Cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Aquí, hermanos, esto debería ser la creación. Cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Deberíamos de ser agradecidos con Dios. ¿Y qué es lo que hace la creación hoy en día? Le da la espalda a Dios. No quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda la gente que es beneficiada por Dios, hablando de los impíos, ellos no quieren darle la gloria y la honra a Dios. Él es quien cubre las nubes de los cielos. Él es el que prepara la lluvia para la tierra. Aquí en California, hermanos, estamos presentando un estado de sequía. Fíjese, ¿quién es el que prepara las nubes de los cielos? Dios. ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios, hermanos, en estos momentos de sequía? Orar a Dios para que mande lluvia. Hermanos, Dios es benévolo y Él nos beneficia y nos ayuda en todo esto, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Él comimos, gracias a Dios vestimos, gracias a Dios respiramos, gracias a Dios por la salvación y la vida eterna. Ahora vamos al Salmo 150, verso 6. Estamos viendo qué debería de hacer toda la creación, porque Dios es benevolente con la creación. No solamente con los hijos de Dios, sino que es benevolente
con toda la creación. Vea el Salmo 50, verso 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Toda la creación debemos de alabar a Jehová. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Tanto grandes como niños, todos deberíamos de alabar a Jehová. Ahora, debido a la benevolencia de Dios para con su creación, especialmente para con el hombre, la humanidad debería responder con alabanza y acción de gracias. ¿Cómo debería responder el hombre por los beneficios recibidos en la benevolencia de Dios? Debería de responder con alabanza y acción de gracias. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Sin embargo, vamos a ver cómo responde el hombre, hermanos, delante de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, verso del 21 al 23. Observa el texto. Romanos capítulo 1, verso del 21 al 23. Así dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea qué hizo la humanidad. La humanidad dice, pues habiendo conocido a Dios, Dios se revela a través de su creación. En su revelación natural, hermanos, todos podemos ver que solo un Dios creador del cielo y de la tierra hizo todo. Lo podemos ver a través de la naturaleza. Podemos ver que la naturaleza habla por sí sola. ¿Quién es su creador? Es Dios. Hermanos, a través de esta naturaleza, hermanos, el hombre debe reconocer y darle la gloria y la honra a Dios. Pero el hombre hoy en día no le da la gloria y la honra a Dios. Vea lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, a través de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus corazones sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, aquí vemos que el hombre, hermanos, por la naturaleza, hermanos, tiende a ser desagradecido con Dios. No le da la gloria y la honra a Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros le demos la gloria y la honra a Dios. Ahora observe, hermanos, aquí en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo en Romanos 1:21, hermanos, ¿qué dice? Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Dice que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorar a Dios como Dios, ni darle gracias a Dios. Una persona que no da las gracias, ¿qué viene siendo? Malagradecido. Vemos que la creación una y otra vez es malagradecida con Dios. Hoy en día está sucediendo un fenómeno, yo creo que desde muchos años ha sucedido. Cuando vemos y estamos en necesidad, sí acudimos a Dios. Pero después de que Dios nos bendice, nos ayuda en la situación que estamos viviendo, nos olvidamos de Dios. Y una persona
que se olvida de Dios, que no le da las gracias a Dios, es un malagradecido con Dios. Entonces, este verso dice así, Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron a Dios a través de la creación, a través de la naturaleza, pero no quisieron adorar a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado de la mente les quedó la oscuridad y la confusión. Ellos afirman ser sabios, pero se convirtieron completamente en necios. Y lo vemos, hermanos, que la creación no le da la gloria y la honra a Dios, hablando del hombre. No hay mayor evidencia de la condición caída del hombre en la que está, porque el hombre rechaza el amor y la benevolencia de Dios. Son eminentes la benevolencia y el amor de Dios, pero la creación, hermanos, el hombre no quiere nada con Dios. Y aquí vemos, hermanos, una vez más que Dios muestra su amor para con todos. Ahora, no nada más Dios muestra su benevolencia a toda la creación, sino que ahora Dios, en su bendita misericordia, nos va a enseñar que también va a mostrar su amor para el creyente. La entrega de Dios de su Hijo para salvación de su pueblo. Ahora vamos a ver cómo Dios demostró su amor para un pueblo que iba a venir en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús. No nada más para su creación provee, pero va a proveer del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver cómo Dios proveyó de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos aprendido que el amor de Dios escapa de nuestra comprensión y que se manifiesta este amor de una manera infinita. No obstante, las Escrituras nos enseñan una manifestación del amor de Dios que va por encima de todos, que el Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, iba a venir a salvar a un pueblo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 4, verso del 8 al 10. Ahora vamos a ver cómo Dios ha proveído de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esta es una muestra del amor de Dios que tuvo para con su pueblo, para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso del 8 al 10. Así dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, verso del 8 al 10. Observa el texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, dice el libro de Ezequiel que Dios iba a cambiar un corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne, aquel que alaba y glorifica a Dios. Este corazón de carne, hermanos, contiene el amor de Dios. Este corazón de carne alaba y glorifica a Dios. Cuando en el momento de la conversión Dios cambió ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, este que alaba y glorifica el nombre de Dios. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, vea, el que no ama a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, es evidente, hermanos, cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y vea, de una manera sobrenatural. Desde antes de la fundación del mundo, el primer pacto eterno lo firma la Trinidad de Dios cuando estaba
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este plan eterno, hermanos, estaba Dios como Padre, iba a proveer de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a proveer de la segunda persona de la Trinidad, iba a proveer del unigénito del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a morir en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Tú no habías nacido, ni yo había nacido, no se habían hecho los cielos y la tierra, hermanos, pero Él en su providencia, en su benevolencia, en su amor para con nosotros, Dios nos lo mostró desde antes de la fundación del mundo, proveyendo del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Observa el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ahora la pregunta que tenemos, ¿cómo es que Dios demostró ese amor para con nosotros? Observa el texto, el verso 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto mostró su amor para con nosotros, para cada creyente, para cada persona que ha venido en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Dios demostró su amor para con nosotros. Dice, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. Él vino y en una muerte sustitutoria tomó tu lugar, tomó mi lugar y murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitado y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Podemos ver, hermanos, que Dios, hermanos, demostró su amor mandando al unigénito del Padre. Ahora, en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Él vino a apaciguar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Vea, ya leímos en Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron a una. En el Edén nosotros estábamos representados por Adán, y Adán pecó delante de Dios y entró la naturaleza pecaminosa, entró el pecado y entró la muerte. Ahora la relación que tenía el hombre con Dios se ha quebrantado y el único que puede restablecer esa relación entre el hombre y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, la relación entre el hombre y Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hay veces nos ponemos en un plan benevolente como seres humanos y decimos, cuando se muere un familiar, amigo, hermano, y decimos que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero en verdad está en su santa gloria. Mire, todos somos creación de Dios. Todos y cada uno somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que Dios le ha dado la facultad de que sean hijos de Dios. Son aquellos que han venido en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo sabe una persona si es hija de Dios? Cuando Dios lo sella por medio del Espíritu Santo. Cuando aquella persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús. Cuando aquella persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, hermanos, es la garantía de que usted es salvo. Ahora, ¿puede ir una persona al cielo sin tener a Jesucristo en su corazón? No.
Dios a través de su palabra ha decretado que el único medio para ser salvo es por medio de su Hijo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para llegar al Padre, Él es el único medio, Él es el único camino. No hay corredentora, nadie te puede llevar al cielo, solamente Jesús salva. Ninguna virgen te puede llevar al cielo, solo Jesús salva. Por eso, hermanos, si usted se da cuenta, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice, y en esto mostró su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, el único medio por el cual tú puedes llegar a Dios es por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él es el único medio para el cual tú puedes llegar al Padre. Y vemos en su amor benevolente, muchas veces la gente dice que Cristo murió por todos. Cristo no murió por todos, murió por todo aquel que viene en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús, Cristo murió por él. Hay veces generalizamos y decimos murió por todos. Y es por eso que la gente piensa que Cristo murió por todo el que no se arrepiente. Y eso no es cierto. Jesucristo murió por todo aquel que viene en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Imagínense, entonces, ¿a qué mandaba nuestro Dios al unigénito del Padre? ¿A qué mandaba nuestro Señor Jesucristo si todos vamos al cielo? Por eso es de que Dios, en un acto soberano, mandó a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a mediar la situación que había entre el hombre y Dios. Vea lo que dice Juan 3:36. En Juan 3:36 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús, Dios, cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús, el Señor Jesucristo apacigua la ira de Dios. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sobre el creyente, pero sobre el impío está la ira de Dios. Vea, observa el texto, dice, el que se rehúsa a creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando dice que la ira de Dios está sobre él, si una persona se muere y Dios está airado con él, ¿cómo va a ir al cielo? No hay ningún medio por el cual usted pueda llegar al cielo. Por eso el único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el día que Dios ha preparado para tu salvación. ¿Tú te has preguntado, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Si tú mueres en estos momentos, ¿a dónde vas a ir? Si no tienes a Jesucristo, tú no vas a ir al cielo. Vas a ir al castigo eterno, vas a ir al juicio final y por siempre vas a estar en el castigo eterno donde está ardiendo de noche y de día. Es un castigo eterno. Hay veces que pensamos, yo ya muero ahorita y se acabó todo. No, va a haber un castigo eterno para todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el Evangelio del Señor Jesús. Fíjate cómo Dios es
es amoroso con nosotros. En su amor, Dios perdona todos los pecados de una persona que se arrepiente de su vana manera de vivir. Por ejemplo, si una persona hizo mal uso de su vida, vamos a describir una persona que tomó, le pegaba a los hijos, le pegaba a la esposa, y esa persona en el día de hoy dice: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Dios pone todos sus pecados en el fondo del mar y le perdona todo lo que hizo, pero ya no, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, creado por buenas obras, para buenas obras. Entonces esta persona que se arrepiente de sus pecados en este momento es salva. Mire, esto es algo bien hermoso. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios pone en el fondo del mar todos tus pecados. Dios se olvida de ellos. Ahora empiezas como una nueva creación, como una nueva criatura en Cristo Jesús, como una nueva criatura, como un bebé que no ha cometido pecado. Pero tú, a partir de ese momento, Dios perdona todos tus pecados. Imagínese, alguien que cometió asesinatos y todo eso, si se arrepiente, Dios le perdona de todos sus pecados. Entonces, en esta mañana yo te pregunto a ti, tú que estás ahí en casa, ¿Dios ha perdonado todos tus pecados? ¿En realidad eres salvo? Una evidencia de la cual nosotros nos damos cuenta que somos salvos porque damos frutos de justicia, porque tenemos el Espíritu Santo, porque Dios nos redarguye por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes el Espíritu Santo y Dios está hablando a tu vida en este día para que dejes esa vida de pecado y vengas en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, ahí donde estás, dile: Señor, perdona mis iniquidades, yo no puedo más. Yo no puedo más con este pecado. Ayúdame, mándame salvación y vida eterna. Perdona mis iniquidades. Yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que tú moriste en el madero de la cruz para el perdón de mis pecados. Yo reconozco que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y yo te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele a Dios que te mande la salvación y la vida eterna. Una de las evidencias que tú te puedes dar cuenta que eres salvo es que de ahora en adelante, te gusta más obedecer la palabra de Dios, que el pecado que practicabas ya no lo haces más. Ahora quieres vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar en esta mañana si Dios está hablando a tu vida, ahí donde estás, para que dejes esa vida de pecado. Y para los que ya son creyentes, agradecerle a Dios por la benevolencia, por el amor que Dios ha mostrado para con nosotros, sus hijos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno y tu benevolencia y tu amor han sido evidentes en nuestras vidas. Vemos un despliegue de amor para con nosotros. Con lazos de amor usted nos llamó a salvación. Con lazos de amor usted nos llamó y nos dio la salvación y la vida eterna. Le estamos agradecidos, Señor, porque usted proveyó del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que en una manera sustitutoria tomó nuestro lugar en el madero de la cruz. Gracias por proveer el agua, el aire, el sol para cada uno de nosotros. Debemos de vivir agradecidos con usted, Señor, y ahora en esta mañana
Le agradecemos por ser nuestro Dios. Le agradecemos porque usted es el Jehová Jiret, que todo provee. Señor, gracias porque en esta mañana sus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias por ser un Dios de amor. Gracias por ser un Dios de ira. Gracias por ser un Dios santo, santo. Gracias por ser un Dios de misericordia. Gracias por ser un Dios omnipotente, omnisciente. Gracias, Dios, por ser un Dios justo, un Dios de justicia. Gracias, Dios, porque te has manifestado en nuestras vidas de una y otra vez te has manifestado de una y otra manera. Gracias, Dios, porque en esta mañana hemos visto su despliegue de amor en benevolencia para con su pueblo y para con la creación, Señor. Yo le pido en esta hora que usted nos ayude a alabar y glorificar su santo nombre, que usted nos bendiga en esta mañana, que usted nos cuide y nos guarde, Señor. En esta hora, Señor, yo le pido por el servicio que viene, Señor, que usted nos use grandemente para la alabanza de la gloria de usted. Señor, en esta hora yo le pongo el servicio, Señor, de adoración, Señor, que tu nombre sea glorificado. Pido por cada uno de los hermanos que van a intervenir en el servicio, Señor, que usted los use grandemente para la alabanza de su gloria, por el grupo de alabanza. Asimismo, Señor, le pedimos por los enfermos, Señor, que usted siga poniendo su mano sanadora en su cuerpo, Señor. Rogamos en estos momentos, Señor, también por los que no tienen salvación y vida eterna, Señor, por el que va a venir en este día, Señor, que usted hable a su corazón. Señor, aquí estamos delante de usted, rogándole por las hermanas, Señor, que viven y cuidan a sus hijos solas, Señor, que usted les bendiga, les cuide y las guarde, Señor, que usted les dé las fuerzas, Señor, que usted les renueve esas fuerzas como a las águilas, Señor, que usted provee en sus hogares, Señor, que usted les cuide y les guarde y les ayude, Señor, en cualquier problema que tengan, Señor. Les ponemos sus familias en sus manos, Señor, les ponemos sus hogares en sus manos. También, Señor, en esta hora, el Señor, le pedimos que usted sea con el que nos va a visitar, que usted dé una bendición especial. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha estado con nosotros en esta mañana, en este estudio. Gracias por ser este Dios de amor. Gracias por ser este Dios benevolente. Para usted sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén.